con respecto al escándalo, a las denuncias que han hecho contra la fiscal Patricia Benavides, tenemos que aclarar que no hay ninguna prueba de ningún delito que ella haya cometido. Todo es, más que nada, una bulla, un escándalo creado, y ya sabemos por quiénes. La Junta Nacional de Justicia le ha tendido una emboscada. Ahora, acá no habría investigación. ¿Aplica a su juicio? ¿Es una decisión acertada, ponderada o no? 3 razones para sostener que no. De acuerdo a la Constitución, los procesos tienen que crearse por ley, no por reglamento. Entonces, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones. Se hace justicia para Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia ya no podrá sacar a la fiscal de la Nación. Todo se cayó para los caviares, pues la verdad acaba de salir a la luz. Tema número 1. En el reglamento, Perdón, esa partecita. la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones, menos destituciones o suspensiones. Este proceso inmediato, me imagino, se ha abierto para destituir o suspender a la fiscal de la Nación. No creo que sea para amonestarla. Fue para Chávarri también, le aplicaron el mismo procedimiento. Pero un error no genera un derecho. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Falta de base legal para el proceso inmediato disciplinario. Así como escuchamos a César Nakazaki, no puede haber procesos sin investigación. Sin embargo, ahora se descubre que el juez que lleva el caso, sin haber ordenado realizar pericias grafotécnicas a los chats y audios, presentó una denuncia contra la fiscal de la Nación. Son estos sucesos irregulares que hacen que las imputaciones contra Patricia Benavides no prosigan. Por lo tanto, toda la denuncia contra ella se cae y no podrá ser destituida. Y no solo esto, sino que las artimañas de los caviares se derrumban, pues el secreto mejor guardado de Rafael Vela en este complot armado para destituir a la fiscal de la Nación se descubrió. Philip Butters y Fernando Rospigliosi revelan los oscuros vínculos familiares que conectan a funcionarios de la Fiscalía y el Poder Judicial, con maniobras en contra de Patricia Benavides, específicamente con el juez Jorge Chávez Tamariz, el magistrado clave que lleva el caso contra la fiscal Benavides. Y es que este magistrado está casado con Luz Taquire, la fiscal de lavado de activos, quien hasta el último viernes trabajó en la oficina junto a Rafael Vela. Así es, la fiscal Luz Taquire, amiguísima de Zoraida Ábalos y que tiene como jefe superior al suspendido Rafael Vela, es la esposa del juez que ordenó la investigación y los allanamientos contra la fiscal de la Nación. A ver, ¿quiénes son los que lo loan al señor Vela Barba? Jorge Chávez Tamariz, Luz Taquire. El problema con Luz Taquire, ¿no es cierto?, es que Luz Taquire ha sido así nomás con Zoraida Ábalos. Pinky, 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 pinky. Y Jorge Chávez Tamariz, que es el fiscal que dio la orden de ganar las oficinas del Ministerio Público, su esposa... El juez. Luz Taquire trabaja como fiscal provincial especializada de lavado de activos bajo las órdenes de Vela Barba. O sea, este es un perro que se muerde la cola. Eso es increíble. O sea, la fiscal que trabaja con Vela Barba es esposa del juez que ha ordenado la prisión de este señor Villanueva y que ha dado curso a toda esta investigación. Ya más evidente no puede ser que haya un complot de gente que está vinculada a Vela y a todos los caviares. Ahí cabe una pregunta. ¿No existe el ánimo de colusión para delinquir? Porque esa cadena de amistades es más que reveladora, ¿no? Correcto. Juez Jorge Chávez Tamariz, el mismo juez que aprobó el allanamiento a las oficinas del Ministerio Público la madrugada del último lunes. Según indica la declaración jurada de Chávez Tamariz, su esposa, la fiscal Luz Ernestina Taquire Reynoso, trabaja en el Ministerio Público como fiscal provincial especializada en lavado de activos. Es decir, su jefe es el suspendido fiscal superior Rafael Vela Barba, a quien le rinde cuentas de su trabajo como jefe coordinador de fiscalías de lavado de activos.
Pero eso no es todo. Luz Taquire también fue designada como fiscal de lavado de activos en abril del 2021 por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, la misma que quiere ver suspendida a Patricia Benavides. ¿Coincidencia o no? Saque usted sus propias conclusiones. En el fondo tú nos has pedido, Philip, que digamos las cosas traducidas, traducidas al lenguaje coloquial. Esto es un Armani. Todo este caso es puro... periodísticamente se llama muñeco, ¿no? Es un muñeco, pero que se está cayendo. Y también en el argot de inteligencia se llama este es el hombre de paja, ¿no? Así es. Tú armas una historia que parece Drácula y es un hombre de paja. El RENIEC también confirmó que este juez Chávez Tamariz y la fiscal Taquire viven juntos en Surco. Un datazo es que esta fiscal, Luz Taquire, fue quien archivó el caso del plagio de la tesis de Pedro Castillo. Como vamos viendo, se van revelando irregularidades que hacen que las denuncias contra la fiscal Benavides no prosigan, porque no puede haber proceso sin investigación previa, y así lo explica César Nagasaki. Ahora, acá no habría investigación. ¿aplica a su juicio es una decisión acertada, ponderada o no? 3 razones para sostener que no. De acuerdo a la Constitución, los procesos tienen que crearse por ley, no por reglamento. Entonces, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones. Tema número 1. En el reglamento, Perdón, esa partecita. la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones, menos destituciones o suspensiones. Este proceso inmediato, me imagino, se ha abierto para destituir o suspender a la fiscal de la Nación. No creo que sea para amonestarla. Fue para Chávarri también, le aplicaron el mismo procedimiento. Pero un error no genera un derecho. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Falta de base legal para el proceso inmediato disciplinario. El segundo problema es, no garantiza lo que tiene todo investigado en proceso administrativo también, que es imparcialidad, porque es conocido que la Junta Nacional de Justicia no puede garantizar la imparcialidad a la fiscal de la Nación por 2 razones. Primero, porque mantiene un litigio en un proceso de amparo, la fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación en ese litigio de que no la puedan investigar y que sacó una medida cautelar, recuerdas que luego se dejó sin efecto, etcétera, y luego el TC, el proceso de conflicto de competencia. Pero básicamente porque hay un amparo donde litiga la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. Y en tercer lugar, si ves el comunicado dice, el proceso inmediato se hace porque ya hay suficiente evidencia, hay suficiente prueba, lo que se llama plenitud probatoria. Como ya tengo un caso probado, no tengo que investigar. Entonces, a ver, perdóneme la interrupción. Lo que usted está explicando es importante. Quiere decir que, de acuerdo a lo que nos dice, la Junta ha asumido que el escándalo... es prueba suficiente. La noticia hay prueba suficiente. Es suficiente para aplicar el proceso más drástico. Así es. Ya no hay que investigar nada porque hay prueba, plenitud probatoria se llama, y por tanto podemos tomar una decisión. Entonces uno puede colegir que lo que le espera a la señora Benavides es evidente que la Junta Nacional de Justicia ha abierto para suspender o destituir, no me cabe la menor duda. Pero el tema es el siguiente. Si lo que se ha desarrollado hasta ahora por la Fiscalía solo ha dado pie para que abra una investigación preliminar, esto es solo alcanzado sospecha inicial, así dice la ley. Cuando hay sospecha inicial, abres diligencias preliminares. Y para permitir una detención preliminar, una sospecha inicial cualificada. Entonces, si para el Poder Judicial los chats, porque los audios no existen en el proceso, los audios existen en los medios de comunicación todavía, lo que existe en el proceso... No tiene el equipo de... No, pero lo que existe en el auto de detención judicial, que sería lo más acabado, lo que me baso es análisis del auto de detención judicial. Y hechos legales, digamos. El auto de detención judicial señala que los chats entregados en un teléfono, aparentemente de un agente encubierto especial, porque no es el teléfono de un congresista, esa no es la narración que hace el auto de detención judicial, diera a entender, porque no explica, que el titular de ese teléfono es el agente especial o agente encubierto, como se le denomina. Ahora, eso le genera plenitud probatoria a la Junta Nacional de Justicia. El dato duro, certero, es que no es un audio, son 37 audios en total de Jaime Villanueva, y esto, no sé, me hace acordar al escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura. Un poco, digo, los audios, la gravedad de la resolución y todo lo demás, pero quería detenerme en un punto, con todo respeto. Sí.
Usted señala que de acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no se establece que existan procedimientos en una investigación. Es correcto. Contradictoriamente, el reglamento sí habla de un tipo de sanción, la más drástica, la que viene para Benavides, que excluye la investigación. Primera contradicción. ¿Eso cómo se dirime? ¿Qué manda? Como una triste... Cuando hay conflicto de normas, rige el principio de jerarquía normativa. Es una mala práctica en el Perú que vía reglamento se pretenda hacer decir lo que la ley no dice. Igualito es con el testimonio del colaborador eficaz. La declaración del aspirante en el código no tiene ningún valor, pero en el reglamento sí tiene valor para prisiones preventivas. Me saltaba la duda porque haciendo un ejemplo, como se hace en las clases, ¿no? En los conversatorios, ¿no? Está muy interesante, por cierto. A ver, la jerarquía normativa, ¿no? La ley dice no hay posibilidad de, ¿no? Que se abra un proceso. No autoriza procesos sin investigación. Exacto. Pero el reglamento lo contradice. Yo le pregunto, haciendo extensión de la jerarquía normativa, si el Congreso aprobó una ley para permitir a la presidenta que viaje y la Constitución dice que no y mandó la ley, ahí la jerarquía normativa, ¿qué pasó? La Constitución tendría que primar. No primó, pues. Pero la señora ha viajado. Claro, pero el hecho de que se viole el principio de jerarquía normativa no significa que no existe. Gracias a Dios, este ejemplo. Gracias a Dios en el Perú el incumplimiento de la ley no la deroga, porque si no, no habría leyes. Digamos, le ponía el ejemplo. Si es inconstitucional, una ley que es inconstitucional, no existe en el ordenamiento jurídico. ¿Para usted es inconstitucional la ley que permitió a la presidenta viajar? Solo para ilustrar esto. No tengo tanto manejo como para hacer ese análisis. Pero entiende lo que le estoy diciendo, seguramente, no sé si soy claro, que la jerarquía normativa en este caso, sí, pues la ley mandó sobre la Constitución y la señora viaja. Pero la jerarquía normativa permitiría claramente plantear un amparo, y no solo la jerarquía normativa, el tema de la imparcialidad, que no es menor, y me olvidaba de dar un tema. En el auto de detención judicial se dice que este supuesto pacto de votos con archivo tenía 3 casos. Tú has mencionado uno, que es el de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. El otro era la designación del defensor del pueblo y el otro es la Junta Nacional de Justicia. O sea que los agraviados en el caso van a juzgar sin investigación y sentenciar, entre comillas, a la fiscal de la Nación. ¿Qué hacemos? ¿Creamos otra Junta Nacional de Justicia? No, el problema concretamente es que cuando hay casos donde no se puede garantizar la imparcialidad, ¿qué se hace? Lo que correspondería. Esperen que la investigación preliminar tenga un desarrollo o que haya una solución en el único órgano posible, que sería la Junta Nacional, la Junta de Fiscales Supremos, perdón. Entonces, si estamos hablando de batallas, de valquirias, ¿no? Y guerras que hemos estado presenciando, batallas, ¿no? Acá hay una gran guerra, ¿no? Todo el mundo se pelea, todo el mundo se saca los pelos, etcétera, etcétera. Ganaría la Junta finalmente, porque había un enfrentamiento. Fiscalía, Junta, Congreso. Hasta ahorita, ¿quién va ganando? Si se desarrolla este proceso, porque no creo que el Congreso mañana los destituya, porque el Congreso ha dado marchas y contramarchas. Pero podría hacerlo. Bueno, todo dentro del Perú, como analizamos, como era el dicho, nada está dicho. Así es. Entonces, bueno, puede ser. Pero no creo que sean tan rápidos tampoco, ¿no? Pero también estaría dentro del campo de las posibilidades. Pero si avanza este proceso administrativo disciplinario, a mi modo de ver, indebido, es con el claro propósito de sacar a la fiscal de la Nación. Eso queda claro. No creo que la Junta Nacional de Justicia haga este proceso inmediato para absolverla, ¿no? Como vimos en el informe, el cargamontón contra la fiscal se cae, porque como dijo Philip, todo esto es un Armani. Ahora se entiende por qué el juez Caviarón, sin tener pruebas válidas, pues los chats del ex asesor de la fiscal de la Nación no pasaron peritaje alguno, rápidamente resolvió y ordenó detenciones y allanamientos. Incluso validó la tesis de que la titular del Ministerio Público es cabecilla de una organización criminal. Y es que, como vimos, este juez es esposo de la mano derecha del Caviarón de Rafael Vela. Algo nada ético, pues ningún funcionario debe usar sus atribuciones y su cargo para favorecer la posición de los superiores laborales de su cónyuge. Se basa en una denuncia de una ciudadana contra 37 congresistas. Como ha podido ver y escuchar, ahora, acá no habría investigación. Es una patraña armada al estilo de Pedro Chávarri. Así hicieron con Pedro Chávarri para sacarlo de la fiscalía. Para sacar a la fiscal de la Nación, inventan como que ella estaría negociando para darle impunidad
a los congresistas, cuando eso no es cierto. La denuncia que hizo una ciudadana contra 34 congresistas no tenía ni ton ni son. La hizo basándose en un programa de televisión. Entonces, la fiscal Patricia Benavides consultó con Marita Barreto si procedía o no denunciar, y Marita Barreto le dijo que no, porque no había ninguna prueba. Y ahora la acusan. No procede el proceso que está iniciando la Junta Nacional de Justicia contra Patricia Benavides. En este video entiende por qué no procede y cómo es que todo ha quedado en nada. ¿Aplica a su juicio? ¿Es una decisión acertada, ponderada o no? 3 razones para sostener que no. De acuerdo a la Constitución, los procesos tienen que crearse por ley, no por reglamento. Entonces, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones. Se hace justicia para Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia ya no podrá sacar a la fiscal de la Nación. Todo se cayó para los caviares, pues la verdad acaba de salir a la luz. Tema número 1. En el reglamento, Perdón, esa partecita. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones, menos destituciones o suspensiones. Este proceso inmediato, me imagino, se ha abierto para destituir o suspender a la fiscal de la Nación. No creo que sea para amonestarla. Fue para Chávarri también, le aplicaron el mismo procedimiento. Pero un error no genera un derecho. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Falta de base legal para el proceso inmediato disciplinario. Así como escuchamos a César Nakazaki, no puede haber procesos sin investigación. Sin embargo, ahora se descubre que el juez que lleva el caso, sin haber ordenado realizar pericias grafotécnicas a los chats y audios, presentó una denuncia contra la fiscal de la Nación. Son estos sucesos irregulares que hacen que las imputaciones contra Patricia Benavides no prosigan. Por lo tanto, toda la denuncia contra ella se cae y no podrá ser destituida. Y no solo esto, sino que las artimañas de los caviares se derrumban, pues el secreto mejor guardado de Rafael Vela en este complot armado para destituir a la fiscal de la Nación se descubrió. Philip Butters y Fernando Rospigliosi revelan los oscuros vínculos familiares que conectan a funcionarios de la Fiscalía y el Poder Judicial, con maniobras en contra de Patricia Benavides, específicamente con el juez Jorge Chávez Tamariz, el magistrado clave que lleva el caso contra la fiscal Benavides. Y es que este magistrado está casado con Luz Taquire, la fiscal de lavado de activos, quien hasta el último viernes trabajó en la oficina junto a Rafael Vela. Así es, la fiscal Luz Taquire, amiguísima de Zoraida Ábalos y que tiene como jefe superior al suspendido Rafael Vela, es la esposa del juez que ordenó la investigación y los allanamientos contra la fiscal de la Nación. A ver, ¿quiénes son los que lo loan al señor Vela Barba? Jorge Chávez Tamariz, Luz Taquire. El problema con Luz Taquire, ¿no es cierto?, es que Luz Taquire ha sido así nomás con Zoraida Ábalos. Pinky, 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 pinky. Y Jorge Chávez Tamariz, que es el fiscal que dio la orden de allanar las oficinas del Ministerio Público, su esposa... El juez. Luz Taquire trabaja como fiscal provincial especializada de lavado de activos bajo las órdenes de Vela Barba. O sea, este es un perro que se muerde la cola. Eso es increíble. O sea, la fiscal que trabaja con Vela Barba es esposa del juez que ha ordenado la prisión de este señor Villanueva y que ha dado curso a toda esta investigación. Ya más evidente no puede ser que ahí hay un complot de gente que está vinculada a Vela y a todos los caviares. Ahí cabe una pregunta. ¿No existe el ánimo de colusión para delinquir? Porque esa cadena de amistades es más que reveladora, ¿no? Correcto. Juez Jorge Chávez Tamariz, el mismo juez que aprobó el allanamiento a las oficinas del Ministerio Público la madrugada del último lunes. Según indica la declaración jurada de Chávez Tamariz, su esposa, la fiscal Luz Ernestina Taquire Reynoso, trabajó
trabaja en el Ministerio Público como fiscal provincial especializada en lavado de activos. Es decir, su jefe es el suspendido fiscal superior Rafael de la Barba, a quien le rinde cuentas de su trabajo como jefe coordinador de fiscalías de lavado de activos. Pero eso no es todo. Luz Taquire también fue designada como fiscal de lavado de activos en abril del 2021 por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, la misma que quiere ver suspendida a Patricia Benavides. ¿Coincidencia o no? Saque usted sus propias conclusiones. En el fondo tú nos has pedido, Philip, que digamos las cosas traducidas, traducidas al lenguaje coloquial. Esto es un Armani. Todo este caso es puro... periodísticamente se llama muñeco, ¿no? Es un muñeco, pero que se está cayendo. Y también en el argot de inteligencia se llama ese hombre de paja, ¿no? Así es. Tú armas una historia que parece Drácula y es un hombre de paja. El RENIEC también confirmó que este juez Chávez Tamariz y la fiscal Taquire viven juntos en Surco. Un datazo es que esta fiscal, Luz Taquire, fue quien archivó el caso del plagio de la tesis de Pedro Castillo. Como vamos viendo, se van revelando irregularidades que hacen que las denuncias contra la fiscal Benavides no prosigan, porque no puede haber proceso sin investigación previa, y así lo explica César Nagasaki. Ahora, acá no habría investigación. ¿aplica a su juicio es una decisión acertada, ponderada o no? 3 razones para sostener que no. De acuerdo a la Constitución, los procesos tienen que crearse por ley, no por reglamento. Entonces, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones. Tema número 1. En el reglamento, Perdón, esa partecita. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece que puede haber procesos sin investigaciones, menos destituciones o suspensiones. Este proceso inmediato, me imagino, se ha abierto para destituir o suspender a la fiscal de la Nación. No creo que sea para amonestarla. Fue para Chávarri también, le aplicaron el mismo procedimiento. Pero un error no genera un derecho. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. Falta de base legal para el proceso inmediato disciplinario. El segundo problema es, no garantiza lo que tiene todo investigado en proceso administrativo también, que es imparcialidad, porque es conocido que la Junta Nacional de Justicia no puede garantizar la imparcialidad a la fiscal de la Nación por 2 razones. Primero, porque mantiene un litigio en un proceso de amparo, la fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación en ese litigio de que no la puedan investigar y que sacó una medida cautelar, recuerdas que luego se dejó sin efecto, etcétera, y luego el TC, el proceso de conflicto de competencia. Pero básicamente porque hay un amparo donde litiga la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. Y en tercer lugar, si ves el comunicado dice, el proceso inmediato se hace porque ya hay suficiente evidencia, hay suficiente prueba, lo que se llama plenitud probatoria. Como ya tengo un caso probado, no tengo que investigar. Entonces, a ver, perdóneme la interrupción. Lo que usted está explicando es importante. Quiere decir que, de acuerdo a lo que nos dice, la Junta ha asumido que el escándalo... es prueba suficiente. La noticia hay prueba suficiente. Es suficiente para aplicar el proceso más drástico. Así es. Ya no hay que investigar nada porque hay prueba, plenitud probatoria se llama, y por tanto podemos tomar una decisión. Entonces uno puede colegir que lo que le espera a la señora Benavides es evidente que la Junta Nacional de Justicia ha abierto para suspender o destituir, no me cabe la menor duda. Pero el tema es el siguiente. Si lo que se ha desarrollado hasta ahora por la Fiscalía solo ha dado pie para que abra una investigación preliminar, esto es solo alcanzado sospecha inicial, así dice la ley. Cuando hay sospecha inicial, abres diligencias preliminares. Y para permitir una detención preliminar, una sospecha inicial cualificada. Entonces, si para el Poder Judicial los chats, porque los audios no existen en el proceso, los audios existen en los medios de comunicación todavía, lo que existe en el proceso... Tiene el equipo de... No, pero lo que existe en el auto de detención judicial, que sería lo más acabado, lo que me baso es análisis del auto de detención judicial. Y hechos legales, digamos. El auto de detención judicial señala que los chats entregados en un teléfono, aparentemente de un agente encubierto especial, porque no es el teléfono de un congresista, esa no es la narración que hace el auto de detención judicial, diera a entender, porque no explica, que el titular de ese teléfono
es el agente especial o agente encubierto, como se le denomina. Ahora, eso le genera plenitud probatoria a la Junta Nacional de Justicia. El dato duro, certero, es que no es un audio, son 37 audios en total de Jaime Villanueva, y esto, no sé, me hace acordar al escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura. Un poco, digo, los audios, la gravedad de la resolución y todo lo demás, pero quería detenerme en un punto, con todo respeto. Sí. Usted señala que de acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no se establece que existan procedimientos en una investigación. Es correcto. Contradictoriamente, el reglamento sí habla de un tipo de sanción, la más drástica, la que viene para Benavides, que excluye la investigación. Primera contradicción. ¿Eso cómo se dirime? ¿Qué manda? Como una triste... Cuando hay conflicto de normas, rige el principio de jerarquía normativa. Es una mala práctica en el Perú que vía reglamento se pretende hacer decir lo que la ley no dice. Igualito es con el testimonio del colaborador eficaz. La declaración del aspirante en el código no tiene ningún valor, pero en el reglamento sí tiene valor para prisiones preventivas. Me saltaba la duda porque, haciendo un ejemplo, como se hace en las clases, ¿no? En los conversatorios, ¿no? Está muy interesante, por cierto. A ver, la jerarquía normativa, ¿no? La ley dice no hay posibilidad de, ¿no?, que se abra un proceso. No autoriza procesos sin investigación. Exacto. Pero el reglamento lo contradice. Yo le pregunto, haciendo extensión de la jerarquía normativa, si el Congreso aprobó una ley para permitir a la presidenta que viaje y la Constitución dice que no y mandó la ley, ahí la jerarquía normativa, ¿qué pasó? La Constitución tendría que primar. No primó, pues. Pero y la señora ha viajado. Claro, pero el hecho de que se viole el principio de jerarquía normativa no significa que no existe. Gracias a Dios, este ejemplo. Gracias a Dios en el Perú el incumplimiento de la ley no la deroga, porque si no, no habría leyes. Digamos, le ponía el ejemplo. Si es inconstitucional, una ley que es inconstitucional no existe en el ordenamiento jurídico. ¿Para usted es inconstitucional la ley que permitió a la presidenta viajar? Solo para ilustrar esto. No tengo tanto manejo como para Prefiere abstenerse. hacer ese análisis. Pero entiende lo que le estoy diciendo, seguramente, no sé si soy claro, que la jerarquía normativa en este caso, sí, pues la ley mandó sobre la Constitución y la señora viaja. Pero la jerarquía normativa permitiría claramente plantear un amparo, y no solo la jerarquía normativa, el tema de la imparcialidad, que no es menor, y me olvidaba de sacar un tema. En el auto de detención judicial se dice que este supuesto pacto de votos con archivo tenía 3 casos. Tú has mencionado uno, que es el de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. El otro era la designación del defensor del pueblo y el otro es la Junta Nacional de Justicia. O sea que los agraviados en el caso van a juzgar sin investigación y sentenciar, entre comillas, a la fiscal de la Nación. ¿Qué hacemos? ¿Creamos otra Junta Nacional de Justicia? No, el problema concretamente es que cuando hay casos donde no se puede garantizar la imparcialidad, ¿qué se hace? Lo que correspondería. Esperen que la investigación preliminar tenga un desarrollo o que haya una solución en el único órgano posible, que sería la Junta Nacional, la Junta de Fiscales Supremos, perdón. Entonces, si estamos hablando de batallas, de valquirias, ¿no?, y guerras que hemos estado presenciando, batallas, ¿no? Acá hay una gran guerra, ¿no? Todo el mundo se pelea, todo el mundo se saca los pelos, etcétera, etcétera. Ganaría la Junta finalmente, porque había un enfrentamiento. Fiscalía, Junta, Congreso. Hasta ahorita, ¿quién va ganando? Si se desarrolla este proceso, porque no creo que el Congreso mañana los destituya, porque el Congreso ha dado marchas y contramarchas. Pero podría hacerlo. Bueno, todo dentro del Perú, como analizamos, como era dicho, nada está dicho. Así es. Entonces, bueno, puede ser. Pero no creo que sean tan rápidos tampoco, ¿no? Pero también estaría dentro del campo de las posibilidades. Pero si avanza este proceso administrativo disciplinario, a mi modo de ver, indebido, es con el claro propósito de sacar a la fiscal de la Nación. Eso queda claro. No creo que la Junta Nacional de Justicia haga este proceso inmediato para absolverla, ¿no? Como vimos en el informe, el cargamontón contra la fiscal se cae, porque como dijo Philip, todo esto es un Armani. Ahora se entiende por qué el juez Caviarón, sin tener pruebas válidas, pues los chats del ex asesor de la fiscal de la Nación no pasaron peritaje alguno, rápidamente resolvió y ordenó detenciones y allanamientos. Incluso validó la tesis de que la titular del Ministerio Público es cabecilla de una organización criminal. Y es que, como vimos, este juez es esposo de la mano derecha del Caviarón de Rafael Vela. Algo nada ético, pues ningún funcionario debe usar sus atribuciones y su cargo para favorecer la posición de los superiores laborales de su cónyuge.